Continuando con el tema de la descodificación, voy a contestar hoy tres preguntas voy a desglosar tres temas que son cómo dejar de enfermarnos, que es una pregunta constante. Cuando hablamos de descodificación, queremos saber cómo me dejo de enfermar. La segunda es qué hacemos con esta información una vez que ya sabemos qué tenemos o por qué es. Y la tercera es hablar acerca de si es verdad que existen enfermedades hereditarias. Entonces, bueno, primero vamos a desglosar todo el tema acerca de cómo dejar de enfermarnos. Como ya hemos hablado en los episodios anteriores, podemos reconocer y saber que nos enfermamos por el estrés. Es decir, que el estrés es el primer problema. Entonces, si quieres saber cómo dejar de enfermarte, la realidad es que primero tienes que identificar cuáles son los estreses que vives en tu vida. Y con estrés no estamos hablando del estrés que es que me siento súper estresada y hago muchas cosas en el día. No, vamos a hablar de estreses que son situaciones que tú no has podido lidiar amorosamente, en paz o perdonar. Entonces vamos a suponer que cada vez que ves a tu familia política o cada vez que ves a tu familia de origen, terminas de verlos, te reúnes y luego te enfermas. Entonces significa que tú generas un estrés cada vez que tienes contacto con esas personas. Entonces, si tú ya identificas y dices, ok, yo cada vez que veo a mi familia me pasa esto, cada vez que veo a mi familia me salen hemorroides, cada vez que veo a mi familia me estriño, cada vez que veo a mi familia y luego pasa un tiempo y la dejo de ver o viajo con ella y llego con alguna alergia. Tienes que identificar qué es lo que te estresa, qué situaciones vives estresantes que no has lidiado con ellas. No toleras a un hermano, no has podido perdonar a tus papás. Entonces, para dejar de enfermarnos es importante, primera cosa, bajar los estreses a los que nosotros generalmente, porque son estreses tal vez muy inconscientes. Entonces, es importante eso, ¿no? Yo me he dado cuenta que las personas que hacen un trabajo terapéutico y que perdonan a profundidad y que comienzan a ver la vida diferente y se dan cuenta que nadie les hizo nada, sino que fueron sus propios pensamientos, las historias que se contaron, sus ideas, y una vez que eso lo integran en su mente, empiezan a dejar de enfermarse. Entonces significa que hay ahí una solución, porque empiezan a ver la vida diferente, a relacionarse con su mente diferente, a no contarse historias. Ya lo he comentado en los episodios anteriores, el programa Divinamente, que es este programa online que yo tengo todavía en vivo durante este año, es un programa que te ayuda, entre todas las cosas que vemos ahí, a perdonar, a soltar, a resignificar, a ver que esa situación que tú estás ahí, que te está perturbando, la veas de otra manera. Entonces prácticamente es cuando nosotros empezamos a fluir, y pareciera una frase muy sencilla, ¿no? Es que puedes fluir. Y es, sí, pero ¿cómo? ¿Cómo le hago para fluir? Y entonces en el programa Divinamente aprendes a cómo fluir. Ahora, no necesariamente tienes que tomar el programa, pero puedes inscribirte a un curso en donde aprendas a perdonar, aprendas a liberarte de patrones inconscientes, a hacer el trabajo de The Work de Byron Katie, tantas cosas y tantas herramientas que constelar, hacer alguna regresión, dependiendo qué es lo que a ti en este momento te resuene. Entonces, la idea de reconocer que cómo le hago para dejarme de enfermar es como empezar a vivir más en plenitud, más en presencia, no generar estreses, identificar cuáles son esos estreses, o puedes identificar cuáles son las últimas veces que me he enfermado y de qué me he enfermado, ¿no? Entonces, prácticamente respondiendo a esta pregunta es bajar el estrés. Si tú vives una vida en plenitud, una vida tranquila, empiezas a fluir con la vida, aceptas a las personas como son, perdonas las situaciones pasadas porque entiendes que todos hicimos lo mejor que pudimos en aquel momento con los recursos que teníamos, y comienzas a liberar como todo eso y empiezas a ver tu vida desde un espacio muy amoroso. El cuerpo pues obviamente resuena y tus células están resonando con esa nueva conciencia, ¿no? Y entonces la enfermedad no tiene sentido. Siguiente pregunta, ¿qué haces con la información?
Vamos a decir que tú ya te diste cuenta que normalmente te enfermas de sinusitis o de rinitis o que se te tapa la nariz, ¿no? Y entonces te das cuenta que cada vez que se te tapa la nariz, vas y buscas en el diccionario y esa información resuena en ti. Dices, claro, se me tapa la nariz porque me dio miedo. ¿Qué me dio miedo? Pues me dio miedo haber entregado este proyecto a mi jefe y que me lo rechazaran, ¿no? Entonces comienzas a indagar que tiene que ver, hay una relación entre la tapada de la nariz con un miedo a algo que va a pasar en el futuro. Entonces, siempre tiene que ver con situaciones que hemos experimentado y casi siempre son de nuestra infancia y que siguen como manifestándose o proyectándose o presentándose constantemente en nuestras vidas. Yo me he dado cuenta también que las personas casi siempre se enferman de las mismas cosas. ¿Sí? O sea, es como si nosotros, nuestro cuerpo somatiza el estrés, somatiza esa situación en ciertas partes del cuerpo. Hay personas que se enferman más del estómago, otras más de los huesos, otras más de la vista. Entonces cada uno va y tú te puedes dar cuenta en tu historial médico, es decir, a ver, normalmente yo de qué me enfermo. Pues hay gente que siempre se enferma del riñón y ahorita lo vamos a conectar con las enfermedades hereditarias, esta información. Entonces, ¿qué hago con esta información? Tengo que ir a buscar unos días antes que se me tapó la nariz, ¿qué pasó? ¿Qué miedo hubo por ahí? ¿Y ese miedo a qué se parece? Si yo quiero hacer terapia solo, ¿no? Si lo voy a hacer acompañado, está maravilloso que vayas y busques en YouTube la información y luego busques un terapeuta en descodificación biológica que te acompañe y le diga, ¿sabes qué? Me di cuenta de esto me resuena esto, quiero ya liberar esto, porque cada vez que pasan estas cosas me enfermo de esto, ¿no? Y entonces es como si ya le abrieras el camino al terapeuta para hacerlo más sencillo. Generalmente un terapeuta en descodificación biológica ya tiene mucha información. Entonces tú cuando vienes con un síntoma, ¿sí? A veces nosotros vamos al doctor y el doctor le pone un nombre a la enfermedad que tenemos y a veces los pacientes que quieren descodificar me traen ese nombre y a veces no es eso. No porque estoy descalificando al doctor, sino que aquí en descodificación vamos a ir al síntoma y vamos a ir, también podemos con un estudio médico, por ejemplo, tumores, que eso lo vamos a ver en otro episodio. Claramente, pues obviamente que vas al doctor y te dice, tienes una bolita de tal tamaño y esto, sí, o sea, esa es otra cosa, pero cuando normalmente el doctor te puede decir, lo que siempre pasa, que te dicen que tienes gastritis y en realidad es colitis o tienes el colon irritable y todo se parece. Y entonces el médico te da uno, pero el síntoma siempre nos va a indicar claramente cuál es la patología en descodificación y cuál es el conflicto. Entonces vamos a imaginar que tú me dices, que yo te digo, pues es que colitis, y a la mera hora yo te digo, bueno, es que la colitis significa esto, y tú me dices, pues no resuena en mí, pero gastritis sí. Entonces ese es el tema aquí en descodificación, ¿no? Que a veces es importante como el terapeuta tener muchos recursos, mucha información, un buen pues conocimiento de esto para poder llevar al paciente por el camino, ¿no? Una vez que tú ya reconoces, es que normalmente yo me enojo por esto, normalmente yo me enfermo por esto y entonces luego me enojo y entonces se me inflama esta parte de mi cuerpo y entonces empiezas a asociar y empiezas a darte cuenta de la importancia de perdonar, empiezas a darte cuenta de la importancia de resignificar esos eventos, te empiezas a dar cuenta de la importancia de cambiarle el significado a lo que tú estás percibiendo, que no te quieren, que te hacen a un lado, que te rechazan, que te abandonaron. Y entonces a veces es fuerte hacerlo solo porque no tienes los recursos y entonces ir a terapia con esto de ya me di cuenta que pasó esto y ahora qué hago con esta información, ¿no? Conforme vas haciendo este trabajo terapéutico, luego ya te vuelves como un experto, por así decirlo, ¿no? Entonces luego ya tú solo lo puedes hacer, ya no necesitas el acompañamiento, pero yo siempre voy a invitar a los pacientes a que se acerquen a un especialista,
a que se acerquen con alguien. La vez pasada también me preguntaron, ¿cómo le hago para acercarme a un terapeuta? ¿En qué condiciones tiene que tener? Y bueno, francamente es como cuando te vas a, no sé, cualquier servicio, que vas a buscar a alguien que te pinte el cabello, vamos a decir, ¿no? Y entonces pues pides referencias, ves a alguien que se lo pintó y te encantó, y luego lo buscas en redes sociales y te encanta cómo hace su trabajo, y entonces pues tomas el riesgo de ir a buscarlo para que haga su trabajo, ¿no? El servicio. Es exactamente lo mismo aquí. Yo por eso comparto siempre desde mi experiencia, tengo este podcast, las redes, para que la gente obviamente me conozca, y entonces si eso resuena en ti, te acerques a tomar un programa conmigo, te acerques a comprar mi libro, porque francamente este es un espacio para compartir, pero también para que veas si lo que yo digo te resuena, si lo que yo comparto, tú también estás como te cae el 20, ¿no? Entonces, si estás buscando, ve y busca si ese terapeuta que te recomiendan tiene un podcast, tiene redes, y empieza a ver eso que comparten por ahí para ver si te late, ¿no? Y prueba. Aquí la cosa es probar, no vas a decir que no te gusta algo hasta que no lo pruebas, entonces es importante probar. A mí me gusta mucho que las personas que ya tienen mucha claridad, que saben que quieren trabajar, eh, vayan con esa claridad, de verdad, que confiando en el universo y confiando en la vida, llega el terapeuta que tú estás necesitando, o llega a un retiro. Por ejemplo, yo me he dado cuenta que ahora que compartimos espacios en los retiros, es muy terapéutico un retiro, porque es como un parteaguas en donde te empiezan a caer veintes, y luego tú ya comienzas a hacer pues el programa divinamente, o comienzas a leer, o comienzas a ir a terapia, y entonces es como que ahí empiezan a caer los veintes, ¿no? Entonces, contestando esta pregunta de qué hacemos con esta información, bueno, es importantísimo reconocer que esa información llegó a ti porque tú la estabas solicitando, y que puedes empezar a hacer un camino y trazar como esa nueva historia a partir de ahora para cambiar tu estilo de vida. Y por último vamos a contestar acerca de si las enfermedades se heredan. En realidad no existe científicamente como tal algo que puedan decir que hay herencia, ¿no?, de células, o hay herencia de algo. Yo me he estudiado varias cosas, entre ellas pues todo lo que ya he compartido por aquí, y yo me he dado cuenta que las personas lo que realmente heredan, porque vamos a decir, tienen unos hijos, los papás tienen unos hijos, y solamente un hijo es el que hereda el conflicto. Y yo me voy indagando, me doy cuenta que el que hereda el conflicto en realidad no es que sus células hayan nacido con esa predisposición genética, sino que es muy parecido al estilo de vida de sus padres. Tienen las mismas preocupaciones, tienen los mismos estreses, entonces significa que heredaron el estilo de vida de los padres. O sea, no que lo hayan heredado como tal, sino que lo copiaron, no trabajaron lo que tenían a lo mejor que trabajar, ¿no? Y luego también existen estas fechas que son los legados inconscientes, que es el hijo que nace con más carga para resolver en la familia, es el que nace con la misma fecha de nacimiento que el padre, con la misma fecha de nacimiento que la madre, y entonces pues prácticamente es como que trae una carga transgeneracional, pero no es que sus células como tal traigan el cáncer, o es como que sus células traigan alguna patología como tal, ¿no? En la ciencia, en la medicina, se ha estudiado estos fenómenos. Yo he estado leyendo artículos, he estado leyendo libros, y ustedes pueden pensar lo que ustedes quieran, ¿no? O sea, hay gente que realmente se da cuenta, pero yo aquí en terapia me doy cuenta, por ejemplo, si es una paciente que trae cáncer de mama, y las hermanas no, entonces porque ella sí, y casualmente ella es la doble de su mamá, y su mamá también tuvo cáncer de mama, y la doble me refiero a que nació el mismo día que su mamá, y entonces ahí te empiezas a dar cuenta de, claramente, y ella es la que más se parece a la mamá, no físicamente, sino en su forma de ser, se estresan por lo mismo, se preocupan por lo mismo. Entonces eso es lo que podríamos llamar que se hereda, los estilos de vida. Ahora, volviendo, ¿cómo le hago si en este momento tú estás escuchando esto, resuena esto en ti? ¿Cómo le hago? Sí, yo soy doble de mi mamá, y la fecha de nacimiento, y si es cierto, ¿qué tengo que empezar a hacer? Empezar a ver cómo libero toda esa carga, toda esa energía, todas esas creencias.
empezando primeramente por liberar a tus padres, porque ellos obviamente que lo heredas o lo integras en tu vida no como algo adrede, sino como una inocencia total de que los papás se preocupaban porque creían que esa era la manera de educar, ¿no? Vamos a poner un ejemplo con la preocupación. El sentirse no queridos y como todo el tiempo están diciendo no me quieren, pues el hijo también cree que a él no lo quieren y entonces esas son las cosas que empezamos a despertar y a quitar, ¿no? Todas esas creencias, todas esas cargas hereditarias. Entonces, la respuesta en las enfermedades hereditarias podemos decir que lo que se heredan son los estilos de vida, son los estreses, son las formas en cómo las personas ven la vida, cómo la mamá influyó en que yo creyera que los hombres son peligrosos, por ejemplo, y entonces cada uno de ellos va a empezar como a resonar en ti. Cuando tú ya te des cuenta, yo soy, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que hacer terapia. Tengo que ir a buscar a alguien que me ayude a liberar con todo esto. De verdad que esto es una súper buena noticia cuando te empiezas a dar cuenta, porque luego ya nada más es hacerlo, buscar con quién hacerlo, un acompañamiento, y yo me he dado cuenta que no hay terapeutas malos. Todos son maravillosos, todos tienen recursos y herramientas y en realidad cuando tú quieres sanar, la vida te acompaña y te trae al terapeuta que estás necesitando. Porque los que somos terapeutas nos damos cuenta que siempre viene a terapia lo que nosotros también como terapeutas estamos necesitando. Entonces esto se vuelve mágico. Parece súper loco, parece algo como no es posible que se gestione de esta manera, pero sí lo es. Entonces yo te invitaría a que confiaras en la vida, confiaras en que vas a ir a buscar la ayuda que estás necesitando y que la vida te va a acomodar en el lugar que tengas que estar, ya sea para un bienestar común y un bienestar mayor, que es el de la ayuda terapéutica.